Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan. Estamos llegando en esta mañana al último devocional de esta semana y agradecemos a Dios por ello, y antes de entrar a reflexionar en su palabra les invitamos a orar pidiendo de Dios su dirección en nuestras vidas. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por esta oportunidad en esta mañana que nos da de poder meditar una vez más en su palabra. Gracias porque cada vez que la abrimos, Señor, sin duda usted tiene algo que compartir a nuestras vidas para aprender o para recordar algo, Señor, que en algún momento hemos olvidado y no estamos practicando en nuestras vidas como deberíamos. Pedimos que por medio de ella, Señor, podamos ser edificados en esta mañana y que su bendición sea sobre nuestras vidas. Para ello, Padre, como cada ocasión que usted me permite compartir en algún lugar, le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo que estará escuchando y a nuestros amados amigos, Señor, que también estarán escuchando esta reflexión en base a su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarte a una reflexión que he titulado La única forma de dar fruto verdadero, basada en Juan capítulo número 15, versículo 4 y versículo número 5. Quisiera leer el pasaje contigo y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amada persona, hoy estamos en un mundo en el que hay una cultura donde se exalta demasiado las capacidades personales. Es decir, nos jactamos de algunas cuestiones que nosotros hacemos cotidianamente y creemos que todo es por nuestra causa. Esa es la cultura en la cual vivimos en el mundo en el que hoy desarrollamos nuestra vida. La mayoría no quiere sentirse que debe favores a nadie, porque eso le hace sentir en algún momento inferioridad o cree que está por debajo de alguna persona por el favor que en algún momento ha pedido a alguien más. Por lo tanto, nos pavoneamos en algunos momentos cuando hacemos algo por nuestra propia cuenta y nos exaltamos y tratamos de que los focos o los reflectores estén sobre nosotros por aquello que en algún momento hemos realizado o hemos desarrollado, y queremos que la gente nos aplauda. Esa es la cultura en la cual hoy vivimos. Hemos visto a mucha gente trabajando para cambiar sus vidas de lo que viven a lo que les gustaría hacer, pero sin un resultado real en sus vidas. Déjame pongo algunos ejemplos de ello. Hay gente que tiene algún tipo de vicio e intenta cambiar y puede ir a un grupo de autoayuda para ello, pero los cambios que normalmente se dan no son cambios permanentes, son solamente cambios temporales en algún momento que no le llevan realmente a permanecer en esos cambios. O alguna persona en algún momento que quiere cambiar su carácter, su forma de ser, pero por más que busca, por más que intenta, por más que hace, realmente no logra llegar a donde quiere llegar, porque tarde o temprano regresa al punto donde comenzó o peor en algunos momentos. ¿Cuánta gente tal vez no ha intentado cambiar también su relación en cuestión de pareja, su rol que vive, algunas cuestiones, y por más que se esfuerza, tal vez los cambios son solamente temporales de 2, 3 días o a lo mejor algún mes o algún tiempo, pero se regresa al mismo punto donde ha partido? ¿Por qué razón? Porque creo que tenemos un grave problema. Muchos de nosotros intentamos producir cambios, intentamos producir cosas por nuestra cuenta, en nuestro esfuerzo, y realmente eso nunca tendrá un resultado permanente. La palabra de Dios nos dice que sin Él, es decir, sin Cristo, nada podemos hacer en nuestra vida. Aún hemos visto cristianos en algún momento que más de depender de Dios, realmente dependemos de nuestra capacidad o nuestra suficiencia en algún momento. Esto es parte de lo que vivimos el día de hoy en el mundo en el que estamos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia relacionado con esto? Quisiera ir al pasaje que ahorita veíamos hace un momento ahí en Juan capítulo 15, versículo número 4 y versículo número 5. El pasaje realmente hay algunas enseñanzas que nos da que son esenciales para nuestra vida, por lo cual quisiera reflexionar un poquito en relación con él. Este pasaje, amada persona que nos ves, hace un comparativo entre lo que son los verdaderos discípulos del Señor y los discípulos falsos, es decir, aquel que logra producir algo en Dios
y aquel que intenta producir algo, pero realmente es un producto que es temporal y no es permanente en su vida. ¿Quién logra hacer esta capacidad en nuestras vidas o nos da la capacidad para la producción de cambios en nosotros? Solamente la persona de Cristo que mora en la vida del creyente, porque le controla, porque es su Señor y es su Salvador, y esto le lleva de alguna forma a producir algunos cambios en su vida que son de forma permanente en él. Jesús hace un llamado, aquí lo que vemos en el verso número 4, primeramente a una permanencia en la persona de Cristo. El pasaje nos dice en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí, dice el pasaje, y yo en vosotros. ¿Sabes? Cuando hablamos de esa permanencia, creo que Dios está hablando en nuestras vidas porque conoce el corazón del hombre. Y tristemente encontramos que en el corazón del hombre hay una inconstancia tremenda en cuestión de algunas cosas que vivimos, porque normalmente somos muy pragmáticos y en algunos momentos intentamos hacer cosas, pero no funcionan como nos gustaría, como de forma instantánea. Entonces no permanecemos en algo. El Señor conocía el corazón del hombre y hace un llamado para esa permanencia en Él, así como Él permanece también en nosotros. Para poder producir un fruto, la rama necesita de la vida que solo produce el tronco. La palabra de Dios nos habla acerca de esa rama pegada a la vid, que el vid es el tronco que tú y yo conocemos como la parra. Tal vez en aquellos momentos el Señor está viendo algo plantado cercano a Él y hace esta expresión para hacer entender al discípulo que la única forma de poder dar un fruto realmente es pegado al tronco. ¿Quién es el tronco? La persona de nuestro Dios. Las ramas somos nosotros y el fruto son aquellas cuestiones que tenemos que producir de forma natural en nuestras vidas. Mira, podemos entender esto de esta forma. La rama va a producir de forma natural cuando está pegada al tronco, pero cuando tú la separas de ese tronco, en ese momento la rama pierde la posibilidad de producir un fruto en su vida. Un creyente verdadero, amada persona, pegado a la vid, que es la vid verdadera, que es Cristo, debe dar fruto de forma natural, pero la palabra de Dios no solamente nos dice que da fruto, sino también nos dice en el verso número 4 al final, nos dice que ese fruto es abundante. Perdón, el verso 5 nos dice, lleva fruto, pero no fruto, sino mucho fruto. Quisiera hacer hincapié que Jesús no solo puede producir cambios en nuestra vida, sino los cambios que Él puede dar a nosotros son muchos cambios en nuestra vida, porque es la forma como Él hace en la vida de todo creyente. Cuando Él llega, empieza a hacer transformaciones sustanciales en Él, que por mucho que la persona se esforzó, por mucho tiempo, nunca pudo producirlos por sí mismo. Yo creo que todo cristiano podemos dar una experiencia acerca de ello. Yo puedo hablarte acerca de mi vida antes de ser creyente y cuando fui creyente o el Señor rescató mi vida para hacerme salvo y para hacerme su hijo. Cuando hablo acerca de esto, es decir, lo que yo batallaba tal vez eran las cuestiones de las groserías o malas palabras. Tal vez de cada 3 palabras que yo mencionaba, 5 palabras, 3 de ellas eran posiblemente groserías. Estoy hablando antes de los 15 años de edad. Yo intenté cambiar esto por años en mi vida, desde los 12 hasta los 15 años aproximadamente, intentando cambiar y nunca pude hacer esa transformación. Pero cuando Cristo tomó mi vida, lo que yo no pude en mi propio esfuerzo lo logré a través de Cristo. Digo esto, amada persona, no solamente para exaltar lo que Dios ha hecho en mí, sino lo ha hecho en cada creyente. Y vuelvo a decir, no me exalto a mí mismo, sino exalto a Cristo porque es el único que puede producir cambios, pero verdaderos cambios en nuestra vida. Yo no sé cómo te encuentres el día de hoy, pero puedo decirte que la solución a los cambios que tú estás buscando, conforme lo que Dios quiere, Él es el único que puede producirlos en ti. El pasaje cierra con un broche de oro, el cual nos dice en el verso número 5, separados de mí nada podéis hacer. Amada persona, creo que este versículo y esta última frase es algo enfática al decirnos que separados de Cristo nada podemos hacer. Mira, tal vez tú has buscado cambiar tu forma de vivir en ese rencor que tienes sobre alguna persona, la incapacidad para poder amar en algunos momentos, tal vez algunas cuestiones relacionadas con vivir una vida plena y por más que has intentado y has buscado no has logrado conseguir eso. Déjame te digo algo,
el único que puede producir los cambios para parecernos a Cristo en nuestra vida y poder alcanzar la plenitud que deberíamos de vivir cada uno de nosotros, es la persona de Cristo morando en nosotros. El pasaje hace hincapié a esto, y es por eso que el pasaje nos dice: separados de mí nada podemos hacer, dice el Señor. La única forma de dar fruto verdadero es a través de la persona de Cristo morando en nosotros y dependiendo día tras día en Él, para producir los cambios que tú y yo no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Y aunque pudiéramos hacer algunos cambios, dichos cambios serían solamente temporales y no permanentes. Amada persona, el pasaje, por lo tanto, creo que tiene algunas enseñanzas para nuestra vida. Estas enseñanzas quiero compartirlas contigo, y hay 3 enseñanzas que yo encuentro en el pasaje que creo que podemos entender y aplicar a nuestras vidas de una forma práctica y permanente. La primera de ellas que quiero compartir contigo, número 1, esta enseñanza: la permanencia en Cristo es la clave de la vida cristiana. Sabes, en la vida cristiana no cuenta mucho cómo comenzamos, porque la mayoría comenzamos acelerados, queriéndonos comer la Biblia completamente, hacer un sinfín de cuestiones cuando conocemos a Cristo, pero lo importante no es cómo comenzamos, sino lo que es la permanencia. ¿Cómo se llama esto o cómo se lleva esto? Es decir, una vida de un cristiano y un discípulo del Señor siempre debería estar apegada a Él en medio de cualquier circunstancia, sin importar los tiempos. Esto se conoce en la Biblia como la perseverancia de los santos. ¿Sabes? Hay una segunda enseñanza que el pasaje tiene para nuestras vidas. Y la segunda enseñanza es: los cambios verdaderos y duraderos solo los puede hacer Cristo en nosotros. Mucha gente intenta cambiar sus vidas. Quiere ir de un punto a otro, pero por más que busca y se esfuerza por ello, después de un tiempo regresa al punto A donde todo comenzó. ¿Cómo se pueden producir entonces cambios verdaderos en nuestra vida, de tal forma que alguien que tiene odio pueda transformarlo en amor? De tal forma que alguien que es un mentiroso pueda decir siempre la verdad. De tal forma que alguien que tiene algún tipo de vicio al que está atado y no ha podido dejarlo por mucho tiempo pueda ser libre de aquel vicio. ¿Cómo llegar de ser una persona adúltera a ser una persona fiel a tu pareja? La única forma para poder lograr esto es a través de la persona de Cristo, porque los cambios que Él produce son verdaderos y duraderos en la vida de todo creyente. Y tercera enseñanza que encuentro en el pasaje: sin Cristo solo reflejamos nuestra inutilidad o nuestra incapacidad para vivir la vida. ¿Qué quiero decir con esto, amada persona? Mucha gente tal vez nos jactamos de lo que podemos hacer en nuestro esfuerzo, pero realmente sin Cristo lo único que demostramos es incapacidad para vivir la vida y demostramos inutilidad en ella. El pasaje es claro y nos dice: separados de Cristo nada podemos hacer. Aunque una persona pueda conseguir algunos logros, esos logros terminarán huecos y sin sentido si Cristo no es el centro de tu vida. Y es por eso que el día de hoy mucha gente se encuentra deprimida, se encuentra sin sentido en su vida, porque creo que no ha llegado al punto que Cristo quiere que llegue, que es tenerle a Él como el punto central en su vida. Espero que estas enseñanzas puedan ayudarte a vivir una vida cristiana mucho mejor que la que hoy tienes. Y si alguien está escuchando o viendo este mensaje y no es creyente, debes de entender que solamente en Cristo tu vida puede vivirse a plenitud. El día de mañana no estaremos transmitiendo el devocional, porque los devocionales se estarán transmitiendo solamente de lo que son lunes a sábado. Pero mañana te haré llegar un link por si alguno de ustedes no tiene una congregación donde reunirse, o su congregación no está transmitiendo en vivo los domingos los servicios. Te invitamos a enlazarte el día de mañana a las 12 del día a la página de nuestra iglesia en YouTube, donde estaremos transmitiendo el culto en vivo, no para que lo escuches, sino para unirte a la adoración con nosotros a través de esta plataforma. Te invitamos el día de mañana a acompañarnos y que el Señor te bendiga.